vamos a empezar a grabar. Entonces, dijimos, Darwin pensaba la evolución como un árbol, ¿no? Como un árbol genealógico de especies emparentadas con ancestros en comunes. Esto es lo que se logra hoy con técnicas de ADN, con técnicas de Orlando Fernández, ahí está entrando otro. Esto es lo que se logra hoy con investigar el ADN del simio, del gorila, del orangután. Podemos decir por la cantidad de similitud de ADN, que es nuestro DNI, el ADN es nuestro documento nacional de identidad biológico, es lo que la información nuestra. Bueno, el ADN del chimpancé y el ser humano tiene un 95%, incluso más, de similitud. Por lo tanto, tenemos un parentesco muy cercano. Con el gorila ya no tanto, hay menos, será un 93, un 94. Con el orangután hay menos similitud entre los ADN. Y así se van haciendo lo que se llaman árboles filogenéticos. Ya no es genealógico como de nuestros tíos y nuestros abuelos, sino que filogenético. Filo es de parentesco. Son parentescos de especies, especies emparentadas. Bueno, y el error, entonces, por hacer esto Darwin, por pensarlo, porque esto lo pensó Darwin hace muchos años, lo pensó él, dibujaba árboles como estos. ¿Mm? Hoy se dibujan árboles más diferentes, fíjense, este es un árbol que va gradual, morphology es la forma de la población, time, tiempo, fíjense, algunos científicos creen que es así, de tipo más drástico, no tan gradual. Y esto que va de manera drástica, donde ocurren años sin cambios, se llaman teorías saltacionistas. Lo van a ver en quinto año. Estos árboles son más complejos y ven cómo las especies por millones de años no cambian y en un punto cambian totalmente. Es una nueva teoría, está bastante aceptada, es algo que contradice a Darwin. Darwin habla de gradualismo, lo de Darwin sería el árbol de arriba, el de abajo sería el de esta teoría que se llama saltacionista o de equilibrios puntuados. Bueno, es una... Pero él lo pensaba así. Este es un manuscrito de Darwin, un manuscrito escribió por puño y letra de él, donde una especie 1 se transformaba en A, B, C, D, distintas especies que se iban ramificando. Entonces, el error que cometió la iglesia, o a propósito, que muy malo fue burlarse de Darwin con todos estos artículos periodísticos donde lo trataban de mono, donde junto con la iglesia se aterrorizaban o infundían terror en los medios para decir que descendíamos de un mono. ¿No es cierto? Fíjense esto. Y como él pensaba que todos descendíamos de un ancestro en común, todas las especies descendían de un ancestro común, este cuadro es muy horrible. Fíjense, está Darwin, está otro señor acá que creo que es Huxley, su científico amigo, y todos derivan de monos, hasta llegar a una lombriz, como que descendemos de una lombriz. El hombre es una lombriz, dice acá, o algo por el estilo, o una serpiente. Hasta convertirse, el hombre no es más que un gusano. Es un artículo periodístico dedicado a Darwin. ¿Qué pasa, gato? Bueno, vino el gato. Todo esto se hacía en una época Le Petit Lune, miren, Darwin colgado de una planta. Todo esto se hizo en una época donde todavía la iglesia tenía mucho poder. El creacionismo, ¿se acuerdan que el creacionismo era aquella corriente filosófica que decía que todos los seres vivos no era que habían evolucionado, sino que habían sido creados por una fuente divina, por un Dios divino, que crearon a los seres vivos y no evolucionaron, sino que a través de un fijismo, otra teoría evolutiva, permanecieron fijas sin evolucionar. Todo eso es lo que reinaba, todo ese pensamiento creacionista, fijista, reinaba en ese momento, todos estaban de acuerdo en eso, y Darwin sale con esto de que descendemos de ancestros en comunes con los animales. Por ejemplo, el chimpancé.
Lo criticaron, le hicieron todas estas cosas, Darwin no pudo, fíjense, esto se hace también con técnicas de ADN, el chimpancé, el gorila, el orangután, el gibón. Esto está muy demostrado hoy, las pruebas bioquímicas que se llama. Está demostrado que Darwin tenía razón y que todas estas burlas que al pobre le hicieron, los sectores conservadores, la iglesia, estaban mal y lo hicieron de mala intención porque ellos le tildaban como que descendíamos del mono actual. Y eso es un error. Les voy a poner un trabajito que está acá, fíjense. Acá, fíjense. Es cierto que descendemos de los monos y tenemos acá al Homero sapiens. El Homero sapiens. Muchos esquemas de evolución del hombre están representados así, como un mono que se va homerizando, que se va pareciendo a Homero, ¿no? Al ser humano actual. Bueno, este es un texto que les voy a dar para que lo respondan y ustedes den su apreciación en base a la clase que les voy a dejar. Bueno, ¿qué pasa? Lo que se llama árbol filogenético es esto que pensó Darwin, un árbol con especies que se emparentan. Acá tenemos que distinguir algo. Esto es una especie A, por ejemplo, no sé, pensemos un pez, que se diversifica en dos especies en un momento de la historia, y este se diversifica en dos. ¿Qué quiere decir? B es ancestro en común entre la especie C y D. Y E es ancestro en común entre F y G. Ancestro en común es el punto donde se diversifica. Es como el papá y los dos hijos en el árbol genealógico. Acá sería A sería el abuelo, estos serían los dos hermanos y estos serían los nietos. Bueno, no, acá estamos hablando de millones de años, millones de años, y de especies, no de seres vivos, especies de poblaciones, que se diversifican en otras especies. Es raro, pero sí, nosotros no siempre fuimos una especie bípeda, o sea que caminamos en dos patas. Nosotros en algún momento caminamos en cuatro patas, fuimos un primate, un mono cuadrúpedo fuimos, y en algún momento nos pusimos en dos patas por algo que ocurrió, que lo van a ver en quinto, ocurrió algo en África, nos obligaron a poner en dos patas, el ambiente nos obligó a poner en dos patas. Y de ahí nos transformamos en una especie bípeda. ¿Cómo pensaban en esa época la evolución? Fíjense, esta es la visión de la iglesia, el fijismo. Las especies permanecen fijas. Si yo tengo una especie acá y pasa el tiempo es en el eje X, en el eje Y, el cambio, no hay cambio. Las especies permanecen fijas. Cada recta es la forma de una especie. El transformismo, a ver, pregunta al alumnado. ¿Quién era el autor de la teoría transformista? ¿Cuál era la teoría transformista? ¿A cuál de las que vimos se llama transformismo? Chan. Escucho. ¿Quién era el transformista? Creo que era Lamarck, ¿puede ser? Muy bien. Lamarck era el cuello de la jirafa que se iba alargando, se le iba transformando con el tiempo. Muy bien. Lamarck es el autor de la teoría transformista. De manera que esta corresponde. Entonces, A corresponde a la iglesia. B corresponde a Lamarck. Con el paso del tiempo se iba transformando en una especie con cuello largo, por ejemplo. ¿Y esta cuál será la C? ¿De quién será esta? Donde hay cosas en común. Darwin. Darwin. Bien, muy bien. La C corresponde a Darwin. La C corresponde a un árbol que se va diversificando como este. Bien, entonces tengo Iglesia, Lamarck, Darwin. Genios totales ustedes. Les voy a dejar este texto para que lean el mito de que descendemos del mono. Obviamente no descendemos del mono actual, descendemos del mono de hace millones de años.
Vamos a seguir con esto. Bueno, ¿qué pasa? Va a llegar un momento que vamos... A ver, ¿quién escribió acá? La Marc, muy bien, Ailén. Va a llegar un momento que si armamos un árbol, un super árbol de filogenético, no se asusten, mire lo que va a quedar. Y bueno, vamos a hablar que los vertebrados, que son todos los seres vivos que tienen esqueleto, vamos a armar un gran árbol de parentesco y vamos a llegar a un ancestro en común. Entre todos los seres vivos, esto es difícil de pensar, todos los seres vivos, desde las plantas, los animales, las bacterias, todos en algún momento llegan a un ancestro en común que dio a todos. Es difícil pensarlo, pero es así. Esto lo pensó Darwin también, que todos los seres vivos derivan de un solo ser vivo, que dio origen a todos. Miren, las plantas, los helechos, las algas. Acá tenés todos los nematodos que son las lombrices. Todos derivan de un ser vivo. Qué tirado los pelos que está eso, ¿no? Bien, todos van a derivar de un ancestro en común. Un ancestro en común. ¿Ah? Un ancestro en común. A ver si acá está mejor explicado. Acá están los 5 reinos, el reino animal, el reino vegetal, las plantas, los hongos, los protistas, que son esos seres vivos que son las algas y los protozoos, y las bacterias. Fíjense, esto va de orden de complejidad. Las bacterias son, ustedes sabrán, organismos procariotas sencillos y fueron evolucionando a seres vivos más complejos, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, los mamíferos. Nosotros estaríamos acá cerca de este elefante, estaríamos ahí parados cerca de este elefante. Pero están las aves, los reptiles, las arañas, los insectos, los anélidos, que son las lombrices, los moluscos. Bueno, todos en algún momento, si haces el árbol de la filogenia universal, van a llegar a un ser vivo en común. ¿Cómo se imaginan ustedes ese ser vivo? ¿Cómo creen que será? Piensen que Una lombriz. algo bien. En principio, una lombriz es multicelular. En principio, Ah, tiene que ser un organismo muy sencillo, muy mm, primitivo, sin Un siquiera... átomo, no sé. Bueno, una célula, ¿no? Un átomo no tiene vida. mm. Pero está muy bien decir que fue algo parecido a una célula. Tiene un nombre. Era un organismo unicelular más simple que una célula, no tan complejo, que se llamaba coacervado. Y esa va a ser la actividad que van a investigar ustedes, que era un coacervado. Bueno, fue los primeros indicios de la vida, los primeros seres vivos que fueron capaces de autorreplicarse, producir ADN para que la información genética se transmita a sus hijos. Unos seres vivos, primero, son microorganismos, son microscópicos, primero. Son seres vivos muy pequeños y muy sencillos, muy primarios, muy primitivos. Hay teorías, algunos llaman coacervados, otros llaman protobiontes. Cuando termine la clase yo le voy a dar una guía de investigación, qué estructura, cómo eran los coacervados. Bueno, pero hoy lo que tenemos que saber con esta clase, que nos quedan no sé cuántos minutos, es que todos los seres vivos derivan de un solo ser vivo. A ese ser vivo del cual derivan todos, se lo llama Luca. Chan. Vamos a escribir acá, parate un cachito, ¿dónde está? Se lo llama Luca. ¿Dónde tengo la clase armada? No sé. Bueno. Luca. ¿Qué es Luca? Luca es una sigla que está en inglés. Es la L por last. Last en inglés quiere decir último. U de universal. Universal.
Luca, la C de común, Luca. Y la A, antecesor, antecesor o antecedente. ¿Qué quiere decir Luca? Last, universal, universal es de todo el mundo, ¿no es cierto? Universal, last universal. Común, antecesor con doble S. ¿Qué quiere decir? Bueno, el ser, sería el último antecesor universal. O el último ancestro común. Último ancestro en común. El último de todos. En realidad es el primero. ¿Qué dice Ailén? Gracias, hasta luego. Se fue. Uy, se terminó la clase. No, no se termina. Se termina en 10. Bueno. Último ancestro en común. Ese fue el, digamos, el vértice el vértice, fíjense, acá estaría. El vértice de todos los seres vivos en común. A ver si les puedo mostrar este arbolito en grande. Abrir imagen, a ver si la puedo abrir, no. A ver si la puedo guardar imagen. De él salieron las bacterias, las archibacterias, las plantas, los protistas, los hongos y los animales, con millones de años de evolución, ¿no es cierto? Eso es el Luca, el último ancestro en común. O sea, el primero, el antecesor universal. Estaría en este vértice que está acá. De eso se va a tratar hoy la, la tarea. Pensamos a Darwin como el genio de la teoría evolutiva, de la selección natural, donde los seres vivos evolucionaban en función al ambiente, a lo adaptado que es en el ambiente, pero también él creó esta teoría que se llama teoría del ancestro en común. Podemos decir que es dueño de dos teorías. Él pensó teoría del ancestro común. Es el tema de hoy. Que yo estaba preparando y no escribí nada porque, bueno, se me vino la casa encima. Vamos a investigar lo que fue la estructura, cómo sería, cómo se imaginarán ustedes que sea este último ser vivo que dio origen a todos. Pero es una idea que en principio sale de Darwin. Al igual como la selección natural seleccionaba a los seres vivos para que vayan evolucionando, él pensó que existía un ancestro en común entre todos los seres vivos. Y acá tengo un dato que no sé cuál será su ancestro, pero tiene hambre. Bueno, quedan unos minutitos. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta de esto. Pregunten. No, Bautista. Yo no. Sí, pregunten. Hola. Ahora que te abro el micrófono, no puedo. Yo no tengo preguntas, profe. Pero este curso es una cosa de loco. Yo entendí todo. No tiene preguntas a Ailén tampoco. Me cacho. Bueno, les voy a dejar la actividad para esta semana. Chicos, participen los que, ustedes saben, acá hay gente que trabajan todos, pero comuníquenme a los chicos que tienen la posibilidad de acreditar la materia, olvidarse del tema hasta el año que viene, si completan hasta ahora, hasta el 15 de noviembre, el 70% de los trabajos que están en mi clase. Completen los que estén atrasados, sería buenísimo. Pueden consultar en el Classroom, yo contesto a las clases de Classroom. Alguno que me diga que no le corregí o que no le gustó lo que le puse, me lo puede decir ahora. Aprovechen esto que tenemos, que es genial. Podemos acreditar la materia de acá al 15 de noviembre. Los que estén entre un 40 y un 70% de conectividad, de vínculo con el profesor, con el Classroom, con la resolución de tareas, los que estén entre un 40 y un 60 van a ir a este periodo de trayectoria acompañada para que puedan acreditarla. No tienes preguntas, profesor, ¿el trabajo lo mandás? ¿Qué mandarás? ¿Es el último? Y a ver, tenemos hasta el 15 de noviembre, Ailén.
Podemos trabajar un poco más. Aquí estamos. Ah, estamos a 27. Tenemos 2 semanas más, Ailén. Por ahí el de la semana que viene puede ser el último, que ya es noviembre. Pero sí estaría bueno que... Está muy bien tu pregunta, Ailén. Un Bueno, poquito más vamos a molestar. Bueno, chicos, participen, trabajen. Tenemos la oportunidad de acreditar el año. No pierdan el tiempo. Bueno, este curso es muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, si yo les digo, el hombre actual desciende del chimpancé, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué me dicen? Mm, profe, ¿puedes repetir? No, no, no te escuché. desciende del... Pregunto, el hombre actual desciende del chimpancé, o sea que tiene un ancestro común. El chimpancé es su ancestro en común. Mm, El hombre actual desciende del chimpancé, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Están? Bueno, esa es la gran pregunta. Según algunas teorías, Sí. eh, ¿Qué teorías, por ejemplo, Bautista? como las de... No me chamulles. Vamos, hable. Acá se escucha todo. La teoría de Lemar, ¿cómo era? No me acuerdo. A ver, vuelvo a preguntar. ¿El hombre desciende del chimpancé actual? ¿Verdadero o falso? No sé la descendencia. No tengo... desciende de un tipo parecido de chimpancé. ¿Verdadero o falso? que- Entonces? verdadero, en una manera verdadera. Estoy hablando entonces 1 hora, le vino a votar. No, es falso. No descendemos del actual Eso chimpancé. iba a decir. Descendemos de un ancestro en común con el chimpancé. Mirá, acá te puse. Ustedes miren, este es el árbol filogenético basado en ADN. Acá está el chimpancé. Lo que tenemos acá, una ramificación, un punto en común entre el chimpancé y el ser humano. Pero no es que descendemos, si descendiéramos del chimpancé, este chimpancé estaría acá en este vértice. Y nos hubiese tenido de hijito a nosotros. No, tenemos un ancestro en común, una especie emparentada que dio origen al hombre y al chimpancé. Existió un ancestro en común, una especie que dio origen a los humanos y que dio origen al chimpancé. Pero no descendemos del chimpancé actual. Esto de Homero que puse acá, lo van a leer y me lo van a contestar. Bueno, les voy a grabar la clase, se las voy a subir para que la disfruten. ¿Alguna pregunta, chicos? Pueden preguntar lo que quieran. Nancy Cruz, Orlando Fernández, Ramiro, Gustavo Solís. Entendí todo. ¿Entendió todo? Bueno, qué felicidad. Los voy dejando entonces, chicos. Participen, Ok. trabajen, no hay problema, ¿eh? Nos vemos. Chao, Nos profe. Hola, vemos. profe. Chao. Chao, profe.